Inglaterra, 24 de diciembre de 1822. Aquella tarde de Nochebuena, el ducado de Ravenshollow yacía bajo un velo de nieve que lo suavizaba todo. Los contornos de los jardines, el murmullo lejano de las campanas de la aldea, incluso el peso de 7 años de ausencia. Una luz dorada se filtraba por los altos ventanales del gran salón, rozando los retratos familiares con una ternura que el invierno rara vez permitía, como si aún se pudiera alcanzar el pasado. El duque Vincent Lennox estaba solo ante el fuego cuando oyó pasos en el corredor exterior, demasiado rápidos para la hora, demasiado contenidos para ser triviales. Momentos después la puerta se abrió silenciosamente y el mayordomo apareció en el umbral. «Su Excelencia», dijo con voz cuidadosamente neutral, «hay una mujer en el patio interior. Insiste en hablar con usted. Ha traído a una niña». Vincent levantó la cabeza lentamente. Su corazón, acostumbrado durante mucho tiempo a la esperanza silenciosa de 7 navidades vacías, vaciló de una forma que no reconoció como valor o miedo, sino solo como posibilidad. «¿Cómo insiste?», preguntó. El mayordomo vaciló, un gesto mínimo, casi imperceptible. «Con respeto, señor, pero sin retroceder». Vincent asintió una vez. «Los recibiré en la sala pequeña». Minutos después, se abrió la puerta lateral. En el espacio resguardado del patio interior se hallaba una mujer de porte discreto, sosteniendo la mano de una niña pequeña. La niña era menuda, de unos 10 años, con rizos oscuros que escapaban de debajo de una capucha de lana y ojos del mismo tono plateado que el cielo de invierno, los mismos ojos que la duquesa había tenido hasta su último aliento. La niña estudiaba la casa con silenciosa atención. No había asombro en su mirada, solo reconocimiento, como si estuviera mirando algo que siempre había existido, incluso estando lejos. Sus dedos se apretaron alrededor de la mano de la mujer, pero no retrocedió. Cuando Vincent apareció en la entrada, alto, austero, cargando con todo el peso de su nombre, la niña levantó la barbilla. No avanzó. No hizo una reverencia. Simplemente sostuvo su mirada y con la cuidadosa seriedad de quien ha practicado esas palabras muchas veces en el camino dijo: «Me dijeron que usted es mi padre». El duque no se movió, no porque dudara, no porque las palabras fueran imposibles, sino porque en ese instante, 7 años de culpa, de búsquedas terminadas demasiado pronto, de velas encendidas en silencio dentro de una capilla privada, se transformaron en algo mucho más peligroso que el dolor, una verdadera esperanza. Vio los ojos de su difunta esposa, vio la curva de la sonrisa con la que una vez había mecido a su hija para que se durmiera. Vio el gesto, ese toque inconsciente de la mano en su propio hombro, conocido solo por la niña que había perdido. Y mientras las campanas distantes anunciaban la víspera del nacimiento de un Salvador, una niña perdida cruzó su último umbral, no hacia una casa, sino fuera del olvido. Si tú también aprecias las historias de época, esas que susurran como cartas antiguas y resuenan como corazones anhelantes, deja tu me gusta y suscríbete a los cuentos de la Condesa. Tu apoyo permite que estas narrativas crucen océanos y lleguen a más almas en todo el mundo. Y antes de irte, dime en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás viendo. Siempre es encantador descubrir hasta dónde viajan nuestras historias. Nadie preguntó el nombre de la niña en ese primer momento, ni el nombre de la mujer que estaba a su lado. Hay momentos en que las palabras deben esperar, como si cualquier sonido pudiera fracturar algo demasiado frágil para ser tocado. El duque Vincent Lennox permaneció inmóvil a la entrada del patio interior, alto y austero, con sus 42 años marcados más por el agotamiento que por el tiempo. Sus ojos, entrenados para la moderación y el mando, se movieron sobre la niña que tenía ante él con una atención casi dolorosa. No buscaban pruebas, reconocían ecos, fragmentos de un pasado que había aprendido a enterrar simplemente para poder seguir respirando. La niña le devolvió la mirada sin lágrimas. Tenía 10 años, pero portaba una calma prematura, de esa que nace cuando la infancia aprende demasiado pronto a esperar y a no preguntar.
El frío le había coloreado las mejillas y aún así permanecía firme, como si aquel umbral fuera el único lugar posible en el mundo. La mujer a su lado dio un paso adelante con discreción. Habló en voz baja y con respeto, explicando lo poco que sabía. Años antes, una mujer había dejado a la niña al cuidado de su marido, gravemente enferma, y nunca regresó. La niña tenía unos 3 años, estaba febril y confundida, incapaz de explicar de dónde venía. Solo llevaba consigo un nombre incierto y un recuerdo persistente: jardines cubiertos de nieve que aparecían una y otra vez en sus sueños. No había venido a exigir nada, solo a responder a una pregunta que la niña hacía cada noche antes de dormir. ¿Es este el lugar al que pertenezco? Dentro de la casa, Ravens Hollow parecía suspendida en el tiempo. Los sirvientes observaban desde la distancia, contenidos por la gravedad del momento. Vincent sintió que algo cedía en su interior, no ruidosamente, sino como la nieve que cede bajo el primer paso de un viaje demasiado largo. Durante 7 años había buscado a una hija que se presumía muerta, y sin embargo, su corazón nunca la creyó perdida. Aquella tarde de Nochebuena, ella fue quien lo encontró a él. Y por primera vez desde que aprendió a vivir sin respuestas, el duque de Ravens Hollow comprendió que algunas verdades no llegan para explicar el pasado. Llegan para devolver el futuro. Capítulo 1. La niña en el umbral. El aroma fue lo primero que no se desvaneció cuando el duque les pidió que entraran. Alice se quedó inmóvil en el centro de la sala pequeña, con los dedos aún entrelazados con los de Helen, intentando dar nombre a lo que le oprimía el pecho. No era miedo, ni alivio. Era algo más antiguo, algo más profundo. Como si cada tabla del suelo pulida, cada sombra proyectada por la tenue luz de la tarde, cada centímetro de aquel espacio susurrara algo que ella no alcanzaba a oír del todo, pero que de algún modo conocía. Cuero, cera de vela, pino, el humo dulce de la leña ardiendo. Conocía esos olores. No sabía de dónde, pero los conocía. La habitación no era grandiosa. Estaba recogida, era privada, una sala de recepción destinada a conversaciones que no pertenecían a los pasillos públicos, con paredes de madera oscura caldeadas por el discreto fuego del hogar. Una pequeña mesa lateral, 2 sillones, estantes bajos alineados con libros antiguos. Nada allí había sido hecho para impresionar. Todo allí había sido hecho para durar. El hombre alto permanecía inmóvil cerca de la puerta, como si custodiara el espacio mismo. La observaba con una intensidad que hacía que Alice quisiera bajar la mirada. Sin embargo, algo más fuerte la mantenía quieta. Necesitaba verlo, necesitaba entender por qué aquel rostro severo, aquellos ojos oscuros, aquella postura rígida se sentían tan esenciales. Helen soltó su mano lentamente, como si temiera romper algo frágil. Alice sintió el frío de esa ausencia de inmediato, pero no se movió. Permaneció de pie, esperando algo que aún no podía nombrar. Fue entonces cuando vio el retrato. No era grande, no dominaba la habitación. Descansaba sobre la repisa de la chimenea, ligeramente inclinado, pensado para ser visto de cerca, no de lejos. Una mujer de serena belleza, vestida de azul pálido, con ojos plateados que parecían contener su propia luz. Su sonrisa era suave, íntima, como si estuviera dirigida solo a quienes se encontraban en esa habitación. Alice inclinó la cabeza, estudió aquel rostro, aquella mirada, y algo en su interior se rompió, no de dolor, sino de nostalgia de algo que no recordaba haber tenido nunca. «Solía cantar», murmuró Alice. Sin darse cuenta de que había hablado en voz alta, cantaba una canción sobre las estrellas. El silencio que siguió fue denso. Alice se dio la vuelta y vio al hombre alto dar un paso adelante. Sus labios se abrieron como si fuera a hablar y hubiera olvidado cómo. Miró del retrato hacia ella, y algo parpadeó en sus ojos oscuros, peligroso y cuidadosamente contenido. Pero no lloró, solo inspiró lenta y deliberadamente, como alguien que intenta no ahogarse. «¿Cómo sabes eso?», preguntó. Su voz era baja, áspera,
demasiado controlada para ser natural. Alice no sabía cómo responder. Se miró las manos, dedos pequeños y fríos, intentando explicar algo que nunca había tenido sentido, ni siquiera para ella misma. Sueño, comenzó vacilante. Sueño con nieve, con jardines y una voz que canta, siempre la misma voz. Levantó los ojos para encontrarse con los de él, y siempre me despierto sintiendo que olvidé volver a casa. El hombre se quedó helado. No como alguien que duda, sino como alguien que finalmente ha recibido la respuesta a una pregunta formulada demasiado tarde. Dio otro paso cuidadoso hacia ella. Luego se arrodilló. Alice contuvo el aliento. Nunca había visto a un adulto arrodillarse ante ella, mucho menos a un hombre de esa estatura, de esa autoridad silenciosa. Permaneció allí a su nivel, y por primera vez Alice lo vio de verdad. Las líneas de agotamiento alrededor de sus ojos, la plata en sus sienes, el dolor cargado con disciplina durante años. ¿Recuerdas tu nombre?, preguntó. Había tanta dulzura en la pregunta que Alice sintió un dolor inesperado detrás de los ojos. Sacudió la cabeza lentamente. «Helen me llama, Alice», dijo, «pero no sé si es realmente mi nombre. Es solo un nombre que dije cuando era muy pequeña». El hombre cerró los ojos brevemente, como si aquella respuesta fuera a la vez lo peor y lo mejor que podía haber escuchado. Cuando los abrió de nuevo, había determinación en ellos. «Lo es», dijo. Su voz tembló por primera vez. «Tu nombre es Alice». Luego, con un cuidado que parecía practicado en sueños durante muchos años, extendió la mano, no como una orden, sino como una invitación. Alice miró la mano grande, las pequeñas cicatrices en los dedos, la alianza de oro captando la luz del fuego. Miró a Helen, que estaba cerca de la puerta con las manos entrelazadas y los ojos brillantes. Helen asintió lentamente, y Alice comprendió que el gesto le costaba todo. Así que extendió su propia mano. Los dedos de él se cerraron alrededor de los suyos, firmes, cálidos, seguros, y Alice sintió algo que nunca había sabido que le faltaba: pertenencia. Él no volvió a hablar. Simplemente permaneció allí, arrodillado ante ella, sosteniendo su mano como se sostiene algo demasiado precioso para soltarlo. Y por primera vez en muchos años, Alice no se sintió perdida. Se sintió encontrada. Fuera, en la aldea, las campanas empezaron a repicar, llamando a los fieles a la misa de Nochebuena. Pero dentro de aquella habitación pequeña y apartada, retirada del mundo, el tiempo parecía suspendido, como si todo estuviera esperando ver qué pasaría después. Alice miró una vez más el retrato de la mujer de ojos plateados y, sin pensarlo, tarareó suavemente las primeras notas de la canción que vivía en sus sueños. El hombre contuvo el aliento y, casi sin darse cuenta, dejó que la melodía continuara, baja, contenida, más cercana al recuerdo que a la canción. Capítulo 2. ¿Qué se perdió? Vincent no soltó la mano de la niña de inmediato. Permaneció arrodillado en el centro del gran salón, que había sido testigo de 7 navidades vacías, sintiendo los dedos pequeños y fríos de ella entre los suyos, intentando recordar cómo respirar sin que le doliera el pecho. La voz de ella aún resonaba en él, frágil, infantil, pero portando notas que no había escuchado desde el día en que su mundo se rompió. La canción, esa maldita canción que solo la duquesa había cantado. Con esfuerzo, aflojó el agarre y se puso de pie lentamente. Necesitaba recuperar la compostura que su título exigía, pero le temblaban las piernas. Las manos también. Y cuando miró hacia la mujer que estaba cerca de la puerta, Helen, se dio cuenta ahora, reconoció el mismo miedo reflejado en su rostro, el miedo a creer. «¿Qué edad tiene?», preguntó. Su voz salió más dura de lo que pretendía. «10, Su Excelencia», respondió Helen, bajando los ojos. «O cerca de eso. No podemos estar seguros». 10 años, la edad que Alice tendría ahora. Vincent se volvió hacia la niña. Ella estudiaba el salón con esa misma quietud inusual, como si intentara encajar las piezas de un rompecabezas que solo ella podía ver. Rizos oscuros caían sobre sus hombros delgados. Sus ojos plateados
reflejaban la luz del fuego, y entonces vio el gesto, su mano tocándose su propio hombro, el mismo gesto que su esposa hacía cuando estaba ansiosa, idéntico. Vincent cerró los ojos y dejó que el recuerdo lo arrastrara hacia atrás. Invierno de 1815. El viaje se había planeado con cuidado, un largo trayecto hacia el norte, con paradas discretas por el camino. Nada apresurado, nada improvisado. La duquesa estaba embarazada, y el invierno la hacía más frágil de lo que admitía. Ella había decidido dejar Londres esa temporada, diciendo que el aire del campo le sentaría bien. Vincent no discutió. Insistió en llevarse a su hija mayor con ella. Quería que la niña viera la nieve en los campos abiertos, que guardara recuerdos luminosos antes de la llegada de su hermano. Su primera parada sería la casa de la tía de la duquesa. Después, varias noches en posadas, como requería un viaje así en esa estación. Debería haber ido con ellas. Ese había sido el plan. Pero esa mañana surgió algo urgente. Documentos, firmas, un asunto de herencia que, según los abogados, no podía esperar. Asuntos nobles, asuntos necios. Deberíamos ir todos juntos, había dicho la duquesa, tocándole la cara con esa ternura que siempre lo desarmaba. Los papeles pueden esperar. Pero él no fue. Envió a su esposa embarazada y a su hija de 3 años por delante, en carruajes separados con el pequeño séquito que el invierno requería. Había 2 carruajes. La duquesa viajaba en uno, Alice en el otro con su institutriz y el cochero principal, acompañados por 2 lacayos y un explorador a caballo. La noticia llegó días después. Un incendio en una posada. Caos, humo, varios cuerpos, la institutriz muerta, el cochero muerto, la niña desaparecida, presuntamente muerta. La duquesa sobrevivió solo porque no había estado allí. Su partida se había retrasado esa mañana. Se quedó en casa de su tía para descansar y la niña siguió adelante con la institutriz y la escolta según lo previsto. Vincent partió de inmediato. Cabalgó a través de la nieve, la oscuridad y el miedo que le desgarraba el pecho. Solo encontró cenizas, y entre las cenizas solo el zapato de una niña, demasiado pequeño para pertenecer ya a nadie. Se negó a creerlo. Contrató hombres, buscó en aldeas, pueblos, puertos, ofreció recompensas, lanzó amenazas, empezó a suplicar. No encontraron nada más que silencio. Y semanas después, un cuerpo demasiado pequeño, demasiado quemado, imposible de identificar con certeza, pero del tamaño adecuado. Lo presionaron, los abogados, los parientes, incluso el médico de la familia. Su excelencia debe aceptarlo. La niña ha muerto. Pero la duquesa nunca lo aceptó, ni cuando regresaron a Ravens Hollow antes de lo previsto, ni cuando la conmoción, el duelo contenido y la negativa a aceptar la pérdida precipitaron un parto que nunca debió llegar tan pronto, ni cuando dio a luz a Jonathan y empezó a sangrar tanto que las sábanas se volvieron escarlata. Murió pidiéndole que siguiera buscando. «Está viva, Vincent», susurró ella, con sus ojos plateados perdiendo ya la luz. «Prométemelo». Y él prometió. El mundo siguió adelante. Declararon muerta a la niña, celebraron un funeral, grabaron su nombre en una tumba vacía, y Vincent se quedó solo con un hijo recién nacido y una culpa que nunca sanó. Durante 7 años, encendió una vela en la capilla cada mañana. Nunca desmanteló la habitación de su hija. Nunca dejó de buscar. Nunca pasó página. Ahora Vincent abrió los ojos. La niña seguía allí, real, viva, con los ojos de su difunta esposa y el gesto que solo su hija había hecho. Se volvió hacia Helen. ¿Cómo la encontró? Helen vaciló. Mi marido, el doctor Fairchild, no fue el primero en verla, Su Excelencia. Vincent frunció el ceño. Explíquese. Una mujer la encontró después del incendio. No sabemos quién era. Dijo que descubrió a la niña vagando sola en medio de la confusión y se quedó con ella un tiempo. Cuando la niña enfermó gravemente, se la trajo a mi marido y le pidió que cuidara de ella. Nunca volvimos a verla. Vincent permaneció en silencio.
Alguien había sacado a la niña del fuego, y eso solo podía haber sido un acto de valor o de culpa. ¿Dónde? En un camino secundario hacia el norte, cerca de la ruta que lleva a Escocia. El mismo camino. La culpa le oprimió la garganta a Vincent. ¿Por qué solo ahora? El dolor dio forma a la pregunta. El dolor se convirtió en acusación. Helen bajó los ojos. Mi marido murió hace 2 años. Antes de eso, intentamos descubrir de dónde venía. No había papeles ni recuerdos claros, y yo tenía miedo. ¿Miedo de qué? De perderla, dijo ella, con voz temblorosa. Era todo lo que me quedaba, y mi corazón la aceptó como a mi propia hija. Vincent miró a la mujer sencilla, sus manos ásperas por el trabajo, y vio la verdad. Ella había amado a la niña cuando él había fallado. La ira se disolvió. Se volvió hacia la niña y se arrodilló una vez más. ¿Recuerdas algo más aparte de la canción? La niña pensó por un momento. Recuerdo la nieve en un jardín y a alguien llamándome. ¿Llamándote cómo? Ella frunció el ceño, concentrándose como si buscara algo muy antiguo. No era mi nombre, dijo lentamente. Era algo afectuoso. El corazón de Vincent vaciló. ¿Qué? Preguntó. Apenas capaz de hablar. La niña cerró los ojos. Pequeña Rosa. El mundo se detuvo. No era un nombre que uno inventara, ni algo enseñado a una niña extraña. Vincent finalmente permitió que las lágrimas brotaran. Se arrodilló por completo y tocó el rostro de la niña con una ternura casi reverente. «Solo tu madre te llamó así», murmuró. «Su pequeña Rosa». La niña no respondió. Simplemente inclinó un poco la cabeza, como si el sonido hubiera encontrado finalmente el lugar adecuado dentro de ella. Y en ese momento, Vincent Lennox supo que su hija nunca se había perdido. Solo había estado esperando ser llamada a casa. Capítulo 3. La niña que esperó. Alice no sabía por qué aquel nombre le daban ganas de llorar. Pequeña Rosa. Sonaba extraño, y sin embargo correcto, como una palabra olvidada, que finalmente regresaba al lugar que nunca había abandonado del todo. El hombre permanecía arrodillado ante ella, con su mano grande apoyada contra su mejilla, con un cuidado que Alice nunca había conocido. Ni siquiera con Helen, que siempre había sido amable pero contenida, como si temiera amar demasiado. Él, en cambio, la miraba como se mira algo precioso que se creía perdido para siempre. Alice no se apartó. Se quedó quieta, dejando que él la tocara, intentando comprender qué se agitaba en su interior. No era miedo, no era incomodidad. Era algo más antiguo, como si su cuerpo recordara lo que su mente no podía alcanzar. «Pequeña Rosa», repitió él con voz áspera. «¿Recuerdas algo más?» Ella cerró los ojos. Los recuerdos siempre llegaban así, sueltos, fragmentados. «Había nieve», dijo lentamente. «Siempre nieve y jardines». Cuando abrió los ojos, las lágrimas corrían por el rostro de él. Él no intentó ocultarlas. «El jardín de invierno», murmuró él. «Solías esconderte entre los rosales». La palabra resonó dentro de ella. Rosales. «Y había alguien más», continuó Alice frunciendo el ceño. «Alguien que me levantaba, era alto. Olía a...» Se detuvo. «Cuero», dijo él, apenas capaz de hablar. «Y tabaco de cereza». Los ojos de Alice se abrieron de par en par. «Sí». Él cerró los ojos por un momento, como si recuperarse requiriera un esfuerzo físico. Alice miró hacia Helen, que estaba cerca de la puerta con las manos entrelazadas y los ojos rojos. La sonrisa que la mujer le ofreció era triste y definitiva. Alice comprendió. Comprendió que estaba a punto de dejar a la única madre que había conocido. Comprendió que esta casa, este hombre, este vasto silencio, estaban a punto de reclamarla. Y comprendió también que no podía huir porque algo en su interior no quería hacerlo. Quería quedarse, quería pertenecer. Antes, sus recuerdos no habían sido más que sombras, dolor, fiebre, voces distantes, y luego Helen. Helen limpiándole la frente con paños húmedos, sosteniendo su mano cuando el mundo se sentía demasiado grande, diciendo siempre con la misma calma firme:
Ahora estás a salvo, estás conmigo. Alice le había creído. En el primer mes habló muy poco. Las palabras parecían haberse desvanecido junto con todo lo demás. Helen nunca la presionó. Simplemente se mantuvo cerca, cuidándola con una paciencia silenciosa que Alice solo más tarde reconocería como amor. Recordaba vagamente al doctor Fairchild, su voz suave, sus manos seguras, diciendo que solo necesitaba tiempo. Cuando él murió, Helen lloró como si el suelo se hubiera hundido bajo sus pies. El mundo no terminó, simplemente se hizo más pequeño. Y cada noche antes de dormir, Alice hacía la misma pregunta. ¿Crees que alguien me está buscando? No lo sé, querida, respondía Helen, pero por ahora me tienes a mí. Aún así, Alice lo sabía. Sabía que pertenecía a algo que aún la llamaba, porque cuando cerraba los ojos veía amplios jardines, techos altos y una mujer de ojos plateados cantando sobre las estrellas. 3 meses antes, algo había cambiado. Un hombre al que el doctor Fairchild había tratado años atrás llamó a su puerta una tarde fría. No era de la aldea. Hablaba poco, como alguien que cargaba historias que nunca habían sido realmente suyas. Dijo que había estado cerca del incendio, no dentro de la posada, sino ayudando a la gente a escapar mientras las llamas se apoderaban de todo. Vi a una mujer corriendo por el camino, dijo. Llevaba a una niña pequeña. La niña llevaba un relicario. Horas después, lejos de allí, había encontrado el objeto tirado al borde del camino, con la cadena rota. Lo había guardado por inquietud, no por su valor. Más tarde, al oír al médico hablar de una niña febril sin nombre entregada por una mujer desconocida, algo le turbó. Pensé que era la madre de la niña, admitió. Pero con el tiempo, empecé a pensar que el relicario pertenecía a la pequeña. Helen pidió verlo. En el momento en que vio el metal oscurecido, el escudo, la rosa delicadamente grabada, lo supo. Alice recordaba el peso del relicario en su mano cuando lo abrió por primera vez. No sabía lo que significaba, solo sabía que era suyo. «Creo que sé de dónde vienes», había dicho Helen, con la voz apenas audible. «Y ahora estaban aquí». Alice abrió los ojos. El hombre seguía arrodillado ante ella, esperando, paciente, como si tuviera todo el tiempo del mundo, aunque sus ojos decían lo contrario. «¿Es usted mi padre?», preguntó. Él no respondió de inmediato. La estudió como alguien que finalmente ve con claridad. «Sí», dijo, «lo soy». Algo se aflojó dentro de ella. «¿Y puedo quedarme?». La pregunta escapó cruda, revelando el miedo que la había seguido cada noche. El miedo de no pertenecer a ninguna parte. Él extendió su mano. «Nunca necesitaste pedir permiso para quedarte», dijo con tranquila certeza. «Esta siempre ha sido tu casa». Alice tomó su mano. Por primera vez en 7 años, se permitió creer que la espera había terminado. Al otro lado del salón, Helen se secó las lágrimas y sonrió, porque algunas madres saben que amar significa dejar ir, y algunas hijas saben que irse no es lo mismo que olvidar. Capítulo 4. La casa que observa. La noticia no necesitó ser anunciada. Ravens Hollow era una finca antigua construida sobre capas de tiempo, con muros que guardaban secretos y pasillos que transportaban el silencio. Los sirvientes lo supieron antes de que Vincent dijera una palabra. Lo supieron por la forma en que cerró las puertas del gran salón la noche anterior, con un cuidado inusual, casi reverencia. Lo supieron por el silencio que siguió. No el silencio ordinario de la Nochebuena, sino el tipo de silencio que precede a las tormentas o a los milagros. Aquella noche, Alice no durmió en la habitación azul que una vez había sido suya. Vincent aún no había encontrado el valor para abrir esa puerta. En su lugar prepararon una alcoba sencilla cerca de los aposentos de Helen, cálida, limpia, tranquila. Alice la aceptó con sincera gratitud, consciente de que cada gesto de amabilidad era un regalo que uno no exige, solo recibe. Pero antes de dormir, se levantó de la cama y tocó el relicario bajo su camisón, contemplando la ventana cubierta de escarcha. Por primera vez, no se preguntó si tendría que irse al amanecer. La mañana de Navidad
amaneció clara y fría. Vincent se despertó antes de la salida del sol, como había hecho cada año desde la muerte de su esposa. Pero esta vez no fue el duelo lo que lo sacó del sueño. Era algo nuevo, desconocido, algo peligrosamente cercano a la esperanza. Se vistió en silencio y se dirigió a la capilla privada. La pequeña sala olía a cera y madera vieja. Las velas estaban apagadas. Por primera vez en 7 años, no las había encendido la noche anterior, no porque lo hubiera olvidado, sino porque ya no necesitaba hacerlo. Alice estaba en casa. Vincent se arrodilló ante el sencillo altar y miró hacia la vidriera de la rosa en flor. La luz de la mañana se filtraba a través del cristal de colores, esparciendo tonos de rojo y dorado por el suelo de piedra. «Ha vuelto», murmuró. «Tal como dijiste que lo haría». Cerró los ojos. «Perdóname», susurró, «por dudar, por no buscar con suficiente empeño». Las palabras le fallaron. Quizás nunca hubo suficientes palabras. Fue entonces cuando oyó pasos, ligeros, vacilantes. Se dio la vuelta. Alice estaba en el umbral, descalza, vistiendo solo su camisón y un chal olvidado en una silla. Sus rizos oscuros estaban indómitos por el sueño. Sus ojos plateados lo observaban todo con tranquila cautela. «Lo siento», dijo en voz baja. «Le oí salir». Se detuvo, insegura. Vincent sonrió y extendió la mano, invitándola a entrar. Ella cruzó la capilla lentamente, observando el espacio con una curiosidad contenida. Se detuvo ante la vidriera. «Es hermosa», murmuró. «Era la favorita de tu madre». Alice se quedó callada. Miró el altar con las velas apagadas. «Solía encenderlas», dijo. No era una pregunta. Vincent asintió. «¿Por qué dejó de hacerlo?» La miró durante un largo momento. «Porque ya no necesito hacerlo», respondió. «Estás aquí». Alice pensó durante unos segundos. «¿Puedo encender una por ella?» Vincent sintió que se le cerraba la garganta. Encendió una cerilla y prendió la vela. Alice la colocó en el centro del altar. La llama parpadeó, luego se estabilizó, y por primera vez en 7 años, la capilla ya no se sintió como un lugar de luto. Se sintió como un lugar de memoria y gratitud. La señora Dawson fue la primera en comprender. Vincent la encontró en el pasillo de servicio, con los brazos llenos de sábanas limpias. La sonrisa amable en su rostro, algo que no había visto en años, fue confirmación suficiente. «Prepare la habitación azul», dijo él, «y una habitación cercana para la señora Fairchild». Ella palideció. «¿La habitación azul, señor?» «Era la de mi hija», respondió él, «y lo será de nuevo». Las sábanas resbalaron de sus brazos. La señora Dawson se cubrió la boca. «¿Ha vuelto?», susurró. Vincent solo asintió. La ama de llaves recogió las sábanas y se alejó apresuradamente, como si cada segundo fuera demasiado precioso para perderlo. El señor Henley vio a la niña a través de una ventana y no dijo nada. Reconoció los ojos. La noticia pasó silenciosamente de un sirviente al siguiente. En la cocina, la rutina colapsó en murmullos y órdenes apresuradas. «Leche fresca», ordenó la señora Marlowe. «Nada de lo que quedó de ayer se servirá hoy. Era Navidad y era un milagro». Vincent se detuvo ante el retrato de su esposa. «Nuestra pequeña Rosa ha regresado», dijo. Tocó el marco dorado. «Tú siempre lo supiste». Quizás fuera imaginación, pero la sonrisa pintada parecía más suave. Él no la había encontrado a ella. Ella lo había encontrado a él, y quizás eso fuera suficiente. En el gran salón, Alice tocaba los muebles con cuidado, como si necesitara probar que eran reales. Helen permanecía cerca a su lado. Jonathan observaba desde lo alto de la escalera. Todos esperaban. Alice levantó los ojos hacia Vincent. «¿Puedo quedarme?» Él cruzó el salón, se arrodilló ante ella y le tomó las manos. «Esta casa es tuya», dijo. «Siempre lo ha sido». La abrazó. Alice vaciló un momento. Luego le devolvió el abrazo, y Vincent sintió que algo se rompía en su interior. No de dolor, sino de sanación. Jonathan apretó con más fuerza su pequeño soldado de plomo. Aquella era su hermana, y Ravenshollow, en silencio,
comenzó a reorganizarse alrededor de quien siempre debió estar allí. Capítulo 5. La verdad sin pruebas. La habitación era demasiado grande. Alice se quedó en el umbral, asimilando el espacio que la señora Dawson le había presentado como su habitación, como si esas palabras pudieran realmente pertenecerle, como si tuviera algún derecho a algo tan vasto, tan silenciosamente hermoso. Las paredes eran de un azul suave, casi el color del cielo de invierno en los días despejados. La cama estaba cubierta con encaje blanco. Un escritorio estaba junto a la ventana, con un estante de libros antiguos al lado y un baúl de juguetes guardado en la esquina. Nada parecía usado. Nada parecía olvidado. «Era tuya», dijo la señora Dawson con dulzura, enderezando las cortinas. El duque nunca permitió que se cambiara nada. Alice entró lentamente. La espesa alfombra cedía bajo sus pies. Tocó la colcha con cuidado, como si temiera dejar una marca. Todo allí era diferente de la pequeña habitación que había compartido con Helen. Las paredes desconchadas, el frío que se colaba por las grietas, el espacio estrecho que siempre le recordaba que no debía ocupar demasiado. Aquí había luz, calor, espacio para respirar, y aún así Alice se sentía demasiado pequeña para llenarlo. «¿Necesitas algo, querida?», preguntó la señora Dawson. Alice sacudió la cabeza. El ama de llaves apoyó una mano suave en su hombro y se fue, cerrando la puerta con inusual cuidado. Sola, Alice caminó hacia la ventana. La nieve cubría los jardines como una sábana impecable. A lo lejos vio los rosales, ramas desnudas y oscuras que cortaban el blanco. Aún así, inconfundibles. Presionó su mano contra el cristal frío, intentando recordar que corría entre ellos, que se escondía, que reía. Pero el recuerdo se le escapaba como agua entre los dedos. Solías amar esos rosales. Alice se dio la vuelta. El duque estaba en la puerta. «Padre», se corrigió en silencio, todavía insegura. Él la observaba en silencio, como si cada palabra requiriera cuidado. «¿Lo recuerdo?», preguntó ella. Él entró lentamente. «Tenías 3 años», dijo. «Solías escapar de la institutriz y esconderte entre ellos. Yo fingía buscarte durante mucho tiempo, aunque siempre sabía dónde estabas». Alice volvió a mirar hacia los jardines. «Y por eso, pequeña Rosa». «Sí», la palabra flotó entre ellos. «A veces creo que recuerdo», admitió ella en voz baja. «Pero no sé si es verdad o si lo inventé». El duque se arrodilló a su lado, poniéndose a su altura. «No importa», dijo. «Los recuerdos no siempre regresan enteros, algunos simplemente se reconocen». Alice respiró hondo. «¿Y si no soy quien esperas que sea?». El miedo escapó antes de que pudiera detenerlo. Él le tocó la cara, esta vez con tranquila certeza. «Pero yo sé quién eres», dijo. «No porque necesite pruebas, sino porque nada en ti me resulta desconocido. Mi corazón lo sabe». Ella vaciló. Helen dijo que había un relicario. Alice metió la mano en su bolsillo y sacó el pequeño relicario de plata oscurecida. Lo abrió con cuidado. Dentro solo estaba el delicado grabado de un rosal cincelado en el metal. El duque cerró sus dedos alrededor de él. «Le di esto a tu madre», murmuró. «El día que nos casamos». Silencio. «Eso no prueba nada», dijo Alice con cuidado. Él asintió. «No, pero confirma lo que ya sabíamos». Las lágrimas llegaron sin previo aviso. Alice no intentó detenerlas cuando él la atrajo en un abrazo firme y protector. Lloró por lo que no podía recordar, por lo que había perdido, por Helen, por todo lo que había cambiado. Cuando finalmente se calmó, él sacó algo más, una carta antigua. El sobre aún estaba sellado, marcado con cera roja que nunca había sido rota. «Tu madre dejó esto», dijo él, con voz inestable. «Pidió que se leyera solo si regresabas». Alice miró la carta, luego a él. Nunca la abrió. «No pude», confesó él, bajando los ojos. «No sin ti». Rompió el sello lentamente, desdobló el papel con manos cuidadosas. Luego, con una voz que flaqueaba en cada línea, comenzó a leer. «Mi pequeña Rosa, si estas palabras llegan a ti, entonces sobreviviste.
Y eso fue todo lo que pedí al mundo. Confía en el camino incluso cuando se sienta solitario. Espera, porque el amor siempre sabe a dónde ir. Por siempre, tu madre. Su voz se quebró en la última línea. Alice cerró los ojos. No recordaba a la mujer que había escrito esas palabras, pero recordaba el sentimiento. Cuando los abrió de nuevo, habló simplemente como quien reconoce algo innegable. He vuelto a casa. Y por primera vez, las palabras no se sintieron como un deseo, se sintieron como un hecho. Capítulo 6. El nombre que regresa. Vincent pasó horas en la biblioteca después de dejar a Alice en su habitación. Permaneció sentado, con la carta de su esposa entre los dedos, leyendo cada línea como si algo pudiera revelarse. Esta vez, la delicada caligrafía, las pausas marcadas por pequeñas manchas de tinta, la firma final. Firme a pesar de la debilidad de su mano. Confía en el camino. Ella había confiado, y él había dudado. Durante 7 años había permitido que el mundo le convenciera de que la persistencia era una locura. Pero su esposa nunca había creído eso. Y ahora Vincent dobló la carta con cuidado, la deslizó en el bolsillo interior de su abrigo y se volvió hacia la ventana. La mañana de Navidad continuaba, clara y fría, extendiendo esa pureza casi irreal sobre los jardines. Alice estaba en su habitación. La señora Dawson lo había comprobado no hacía mucho. La niña se movía por el espacio con esa misma extraña quietud, tocando los objetos, como si necesitara convencerse de que eran reales. 7 años aprendiendo a ser pequeña. Vincent sintió que se le oprimía el pecho. Había decisiones que tomar, legales, sociales, inevitables. Pero antes de ellas había algo más sencillo, más antiguo. Algo que no requería ni abogados ni testigos, solo un padre que deseaba mostrar al mundo quién era su hija. La tarde llegó suavemente. Vincent bajó a los jardines vistiendo un pesado abrigo de lana oscura. La nieve crujía bajo sus pasos mientras caminaba entre los rosales. La mayoría estaban desnudos, con ramas oscuras cortando el blanco intacto. Pero él sabía que incluso en el invierno más crudo siempre había una. Se arrodilló ante un arbusto bajo, apartó la nieve con cuidado, y allí, escondida entre espinas negras, encontró lo que buscaba. Una rosa de invierno pequeña, casi cerrada. Pétalos blancos con toques de rosa pálido, frágiles y, sin embargo, imposibles de romper. Vincent la cortó con cuidado y se levantó, sosteniendo la flor como si fuera de cristal. Alice estaba en la ventana cuando vio a su padre en los jardines. Le vio moverse entre los rosales, arrodillarse, buscar con paciencia infinita. Algo se agitó en su interior, curiosidad mezclada con pertenencia. Sin pensarlo, tomó el chal que la señora Dawson había dejado en la silla y bajó sigilosamente las escaleras. Salió por la puerta lateral, con el frío mordiéndole la cara. Sus pies descalzos dejaron pequeñas huellas en la nieve intacta. Vincent levantó la cabeza cuando la oyó. La sorpresa cruzó sus ojos. Luego algo más suave, algo parecido al alivio. «Te vas a resfriar», dijo, no como reproche, sino con preocupación. «¿Qué estabas haciendo?», preguntó Alice, rodeándose con los brazos. Vincent miró la rosa en su mano, buscando algo que solo aparece en invierno. Alice se acercó curiosa. «No hay rosas en invierno». Él sonrió levemente. «Las hay, son raras. Tu madre solía decir que eran las más hermosas». Le tendió la flor. Alice la tomó como si fuera de cristal, tocando los pétalos con reverencia. «¿Por qué buscaste una rosa para mí?», preguntó. Vincent se arrodilló ante ella, un gesto que ya se estaba convirtiendo en un ritual. «Porque hoy», dijo lentamente, «quiero que todo el mundo sepa quién eres». Los ojos de Alice se abrieron de par en par. «¿Cómo?». Vincent envolvió las manos frías de la niña entre las suyas. «En esta casa cada niño tiene un rosal plantado en su nombre. Este fue plantado cuando naciste. Cada año tu madre cortaba una flor y la colocaba en el gran salón». Alice miró la rosa y luego volvió a mirarlo a él. «Pero hoy no es mi cumpleaños». «No», asintió Vincent.
Pero es el día en que regresaste, y eso merece ser honrado. Extendió su mano. Ven, hay gente que necesita conocerte. El gran salón estaba en silencio cuando Alice entró de la mano de su padre. Los sirvientes estaban reunidos, pulcramente alineados. La señora Dawson, el señor Henley, la señora Marlowe, Mary, los jardineros, los cocheros, todos vestidos con sus mejores galas, todos observándola con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la emoción contenida. Helen seguía a Alice un paso por detrás. No se había unido a los sirvientes, ni se había adelantado. Permanecía allí, discreta, firme, como quien acompaña sin reclamar, pero sin esconderse. Alice sintió su presencia como una mano invisible en su espalda. En el centro del salón estaba Jonathan. El niño apretaba un pequeño soldado de plomo, mirando a Alice como se mira algo desconocido e importante a la vez. Aún no le había hablado directamente. Vincent le apretó la mano. «Jonathan», llamó. «Ven». El niño se acercó lentamente, con los ojos azules muy abiertos. «¿Eres Alice?», preguntó con la franqueza de un niño de 6 años. «¿Lo soy?». Miró la rosa en la mano de ella. «Es bonita». «Gracias». Siguió un silencio incómodo y frágil. Entonces Jonathan extendió el soldado de plomo que sostenía. «Es mi favorito», dijo sonrojándose. «Puedes quedártelo si quieres». Alice miró el juguete, pequeño, cuidadosamente pintado, claramente muy querido. Miró a Jonathan, a unos ojos que esperaban el rechazo o la aceptación, y sintió algo dulce crecer en su pecho. «Gracias», dijo, tomando al soldado con reverencia. «Lo cuidaré muy bien». Jonathan sonrió pequeña, tímida pero genuinamente, y Alice se dio cuenta de que quizás, solo quizás, tener un hermano no fuera tan aterrador después de todo. Vincent los observó a los dos, sintiendo algo que no había sentido en años: esperanza. Se volvió hacia los sirvientes reunidos y, por primera vez en 7 años, permitió que su voz transmitiera no solo autoridad, sino alegría. «Esta es Lady Alice Lennox», anunció. «Mi hija, parte de esta casa y a partir de hoy, parte de esta familia una vez más». No hubo aplausos ni vítores, solo un silencio respetuoso, y luego, uno a uno, los sirvientes hicieron una reverencia. La señora Dawson fue la primera en acercarse. Se arrodilló ante Alice, tomó su mano y la besó ligeramente. «Bienvenida a casa, mi lady». Y Alice, sosteniendo la rosa de invierno en una mano y el soldado de plomo en la otra, finalmente lo comprendió. No necesitaba pedir permiso para quedarse, porque aquel hogar nunca había dejado de esperarla. Capítulo 7. El almuerzo de Navidad. La mesa era demasiado larga. Alice se detuvo en el umbral del comedor, asimilando la extensión de madera pulida, la cubertería alineada con precisión, las sillas de respaldo alto que parecían pequeños tronos. Velas blancas ardían en candelabros de plata. Arreglos modestos de pino y cintas rojas decoraban el centro. Todo olía a cera, a pan caliente y a algo dulce que llegaba desde la cocina. Era hermoso, silenciosamente hermoso y aterrador. Helen le tocó el hombro con suavidad. «Todo está bien», susurró. Alice asintió, aunque sus dedos se apretaron alrededor de la rosa de invierno que aún llevaba consigo. El soldado de plomo de Jonathan descansaba seguro en el bolsillo del vestido nuevo que la señora Dawson le había dado, de un verde pálido, sencillo pero suave de una forma que nunca había conocido. Vincent entró en la sala desde la biblioteca y se detuvo al verlas allí. «Por favor, entren», dijo, y había algo en su voz, una suavidad que Alice empezaba a reconocer como afecto. Retiró una silla para Alice, no en el extremo lejano de la mesa, distante y aislante, sino a su derecha, cerca. Luego retiró otra silla. «Señora Fairchild», dijo mirando a Helen, «por favor, siéntese con nosotros». Helen vaciló, apretando las manos alrededor de su chal. «Su excelencia, yo no». «Es Navidad», interrumpió Vincent con suavidad pero con firmeza. «Y usted es parte de esta mesa, parte de esta historia». Helen se sentó lentamente, como si aún no estuviera segura de tener permiso realmente.
Alice buscó su mano bajo la mesa, el gesto familiar y reconfortante que conocía desde la infancia. Jonathan entró corriendo, con el pelo rubio revuelto y los ojos brillantes. ¿Puedo sentarme al lado de Alice?, preguntó sin esperar respuesta mientras arrastraba una silla junto a ella. Vincent sonrió de forma leve pero genuina. «Puedes». La señora Marlowe y Mary trajeron los platos: cordero asado con hierbas, patatas doradas, verduras brillantes por la mantequilla, pan fresco todavía humeante, una salsa espesa en una sopera de porcelana y en el centro un plato de fruta escarchada que hizo que los ojos de Jonathan brillaran aún más. Alice miró la abundancia de comida y sintió algo desconocido en su pecho. No era hambre, era un recuerdo borroso y lejano pero presente de otra mesa, otra Navidad, otra vida que no alcanzaba a comprender del todo, pero que había dejado sus huellas. «¿Estás bien?», preguntó Vincent en voz baja, solo para ella. Alice asintió, aunque no pudo hablar. Él la sirvió con cuidado. Porciones pequeñas, nada abrumador. Luego sirvió a Helen, a Jonathan y a sí mismo. Jonathan hablaba sin pausa. Habló de sus soldados de juguete, de los caballos de las caballerizas, del perro que la señora Marlowe dejaba entrar en la cocina incluso cuando se suponía que no debía hacerlo. Reía demasiado fuerte, gesticulaba con el tenedor, derramó un poco de salsa sobre el mantel y se puso rojo, esperando una reprimenda, pero Vincent solo limpió el derrame con su servilleta y dijo: «Sucede». Jonathan se relajó. Alice lo observaba todo, el hermano que hablaba demasiado, el padre que escuchaba pacientemente, Helen sonriendo con los ojos húmedos, y se dio cuenta de que aquello no era solo una comida. Era una reconstrucción silenciosa, persona a persona. La familia estaba volviendo a existir. «Alice», llamó Jonathan con la boca llena de pan, «¿te gustan los caballos?». Ella parpadeó volviendo al momento. «Yo no lo sé. Nunca he montado uno». Los ojos de Jonathan se abrieron de par en par como si ella hubiera dicho la cosa más asombrosa imaginable. «¿Nunca?». Se volvió hacia su padre. «Papá, ¿podemos enseñar a Alice a montar?». Vincent miró a su hija y hubo algo en sus ojos, una pregunta silenciosa. «¿Te gustaría?», preguntó. Alice pensó. Los caballos eran grandes, intimidantes, pero Jonathan se veía tan entusiasmado, y había algo en la idea de aprender, de pertenecer, de crear nuevos recuerdos para reemplazar los que faltaban. «Creo que sí», dijo vacilante. Jonathan lo celebró como si hubiera recibido un regalo. Vincent sonrió. «Entonces te enseñaremos». El postre fue pudín de Navidad, denso y oscuro, cubierto de una salsa dorada que olía a especias y a algo fuerte que Alice no pudo identificar. La propia Sinjar. Marlowe lo trajo colocándolo en el centro de la mesa con orgullo visible. «La receta de la antigua duquesa», dijo, mirando a Alice. A su madre le encantaba. Alice miró el pudín y luego a la cocinera. «Ella hacía esto cada Navidad», confirmó la señora Marlowe con los ojos brillantes. «Y siempre decía que un día le enseñaría a usted». El silencio que siguió fue delicado. Vincent sirvió a Alice con cuidado. Ella lo probó lentamente. El sabor era intenso y dulce, con algo que quemaba suavemente en el fondo de su garganta. No sabía si le gustaba, pero había algo en el sabor, algo lejano y cercano a la vez. «¿Está bueno?», preguntó Jonathan. Alice asintió. «Es diferente, pero creo que me gusta». Helen le apretó la mano bajo la mesa y Alice comprendió que todo estaba bien. No necesitaba recordarlo todo. No necesitaba sentir lo que pensaba que debía sentir. Solo necesitaba estar allí. Cuando la comida terminó, Vincent no se levantó de inmediato. Permaneció sentado observando a los tres alrededor de la mesa. Jonathan trazando dibujos en la servilleta con un dedo humedecido en salsa. Alice sosteniendo la rosa de invierno que había colocado junto a su plato. Helen con las manos cruzadas, sonriendo con esa mezcla de alegría y quietud triste. «Gracias», dijo de repente. Todos le miraron. «¿Por qué?», preguntó Jonathan confundido. Vincent se encontró con los ojos de cada uno de ellos.
Por volver, dijo simplemente. Por quedarse, por hacer de esta casa un hogar de nuevo. Alice sintió que se le cerraba la garganta. No dijo nada, solo extendió su pequeña mano sobre la mesa. Vincent la tomó firme, seguro. Y en aquella Navidad, alrededor de aquella mesa que una vez se sintió demasiado larga y ahora se sentía perfecta, una familia que se había roto comenzó a sanar. No de forma perfecta, no sin cicatrices, pero juntos. Capítulo 8. La petición. La tarde pasó plácidamente. Jugaron en la nieve. Jonathan formaba bolas de nieve torpes y se las lanzaba a Alice, quien reía de una forma que Vincent nunca había oído antes. Helen se unió a ellos durante un tiempo, observando con una sonrisa que contenía alegría y algo más profundo. Vincent notó esa sonrisa. También notó la forma en que Helen mantenía las distancias cuando no era necesaria. Cómo evitaba ocupar demasiado espacio. Cómo hablaba solo en presente. Alice está bien hoy. Esta tarde ha sido encantadora, pero nunca mañana haremos o la semana que viene iremos. Y comprendió, con una opresión en el pecho, que Helen se estaba preparando para irse. Lo vio también en los ojos de Alice, ese pequeño miedo oculto que aparecía cada vez que Helen salía de una habitación, la forma en que la niña la seguía con la mirada, como si temiera que un solo parpadeo pudiera hacerla desaparecer. No podía permitirlo. Más tarde esa tarde, mientras Alice y Jonathan jugaban tranquilamente en la biblioteca, bajo la mirada atenta de la señora Dawson, Vincent buscó a Helen. La encontró en el cuarto de costura doblando las pocas ropas que había traído consigo. «Señora Fairchild», dijo, «¿puedo hablar con usted?» Helen se levantó de inmediato inclinando la cabeza. «Por supuesto, Su Excelencia». Vincent cerró la puerta tras de sí y acercó una silla, sentándose no detrás de un escritorio ni en una posición de autoridad, sino frente a ella, al mismo nivel. «Helen», comenzó, y el uso de su nombre de pila hizo que ella abriera los ojos. «¿Puedo llamarla así?» Ella asintió, incapaz de hablar. «Necesito pedirle algo», dijo él, «y pido honestidad». Helen entrelazó las manos en su regazo, apretando los dedos. «Siempre, Su Excelencia». «¿Planea irse?» El silencio respondió por ella. Helen bajó los ojos, con las manos temblando levemente. «Pensé que sería lo mejor. La señorita Alice se está adaptando. La tiene a usted. Tiene al joven Lord Jonathan. Tiene esta casa. Ya no me necesita», terminó Vincent con suavidad. Helen levantó la vista con las lágrimas brillando. «Ella merece más de lo que yo puedo ofrecerle, Su Excelencia. Merece ser criada como una dama, aprender modales, música, francés, tener una verdadera». Se detuvo incapaz de terminar. «¿Una verdadera madre?», preguntó Vincent sin juzgar, solo con comprensión. Helen asintió, secándose las lágrimas. «Solo soy una mujer sencilla. Apenas sé leer. No conozco las reglas de esta casa, de este mundo. Sería mejor para ella si usted desapareciera», interrumpió Vincent con voz firme ahora. «¿Realmente cree eso?» Helen no dijo nada. Vincent se inclinó hacia adelante. «Helen, durante todos estos años usted lo fue todo para esa niña. Fue madre, padre y familia cuando yo fallé. La crió cuando yo no estaba. Pero ahora que ella me tiene a mí todavía la necesita a usted», dijo Vincent con firmeza. «Más de lo que imagina». Helen se cubrió la cara, sollozando. Vincent se levantó, caminó hacia la ventana y miró los jardines donde Alice y Jonathan habían jugado antes. Sus pequeñas huellas aún marcaban la nieve. «Cuando miro a mi hija», dijo en voz baja, «veo a la esposa que perdí. Veo sus ojos, los gestos que le transmitió, los recuerdos que deberíamos haber compartido. Pero cuando miro quién es Alice ahora», se volvió, «la veo a usted, su amabilidad, su paciencia, su fuerza silenciosa. Alice es quien es porque usted la crió. Y quitarle eso», hizo una pausa tomando aire, «sería tan cruel como perderla de nuevo». Helen le miró a través de las lágrimas, con incredulidad en los ojos. Vincent se acercó y se arrodilló ante ella, el mismo gesto que había hecho tantas veces con Alice. «Por favor»,
dijo, y había una humildad en su voz que pocos habían oído jamás de un duque. Quédese no como sirviente ni como invitada, sino como parte de esta familia, como la madre que ella ya conoce. Los ojos de Helen se agrandaron. Su excelencia, yo no sé cómo ser la dama de compañía de una señorita, no sé de etiqueta, yo. No le pido que sea una acompañante, interrumpió Vincent, le pido que sea una madre, nada más, la madre que la salvó. Pero mi lugar, ¿cómo? Su lugar está a su lado, dijo Vincent simplemente, como siempre ha sido, como siempre será. Helen respiró de forma entrecortada. ¿Estás seguro? Absolutamente, respondió Vincent. Alice no tiene por qué elegir entre nosotros. Nos necesita a ambos. Yo seré el padre que perdió. ¿Y usted? Usted seguirá siendo la madre que nunca la abandonó. Helen no pudo hablar. Solo asintió con las lágrimas fluyendo libremente ahora. Vincent le tocó la mano con suavidad. Esta casa tiene lugar para todo tipo de amor, dijo. ¿Y usted? Usted ha tenido un lugar aquí desde el momento en que trajo a mi hija de vuelta. Más tarde esa noche, cuando Alice fue a buscar a Helen, notó algo diferente. La pequeña maleta que siempre había estado en el rincón, lista y preparada, ya no estaba allí. Estaba abierta, siendo vaciada. Los pocos vestidos que Helen había traído estaban siendo colocados en los cajones. Su cepillo de pelo descansaba sobre el tocador. Su libro de oraciones estaba en la mesita de noche. Alice se detuvo en el umbral, con el corazón acelerado. Helen. La mujer se volvió y sonrió. «Pasa, querida». Alice entró lentamente, mirando la maleta abierta. «No te vas». Helen se arrodilló, tomando las manos de Alice entre las suyas. «No, mi amor, no me voy». Pero la maleta la mantenía lista por si acaso. Helen hizo una pausa, respirando profundamente. «Pero tu padre me pidió que me quedara permanentemente». Los ojos de Alice se agrandaron. «¿Él lo pidió? ¿Lo hizo?», dijo Helen, sonriendo a través de las lágrimas. Dijo, «Nos necesita a ambos, y que esta casa tiene lugar para todo tipo de amor». Alice se lanzó a los brazos de Helen, llorando de alivio. Helen la abrazó con fuerza, acariciándole el pelo. «Nunca quise irme», susurró. «Solo pensé que sería mejor para ti». «No lo habría sido», dijo Alice, con la voz apagada contra el hombro de Helen. «Nunca». Permanecieron así durante un buen rato, hasta que Alice se apartó y se secó las lágrimas. «Entonces te quedarás para siempre. Mientras me necesites», prometió Helen. «Siempre te necesitaré», dijo Alice simplemente. Y Helen sonrió. Ya no era aquella sonrisa de tristeza temporal, sino algo más estable, algo permanente. Esa noche, en la sencilla cena de Navidad, Vincent levantó su copa. «Un brindis», dijo, mirando a Alice, a Helen, a Jonathan, «por la familia, por la que perdimos y por la que encontramos». Todos levantaron sus copas, y mientras las distantes campanas de la aldea repicaban para anunciar la medianoche, Ravenshollow finalmente respiró en paz, porque algunas casas no están hechas de piedra, sino de amor que espera y de personas que eligen quedarse. Capítulo 9. Pertenencia. Transcreación. Estilo audiolibro. La primavera no pidió permiso para llegar a Ravenshollow. Alice estaba junto a la ventana cuando notó el primer brote verde rompiendo la rama todavía áspera de un rosal. Habían pasado 3 meses desde aquella tarde de Nochebuena, y el mundo se sentía diferente. No solo fuera, donde la nieve cedía ante la tierra viva, sino también dentro de ella. Ya no se despertaba sintiéndose perdida. Ya no buscaba a Helen en la oscuridad, temiendo que pudiera haber desaparecido. Helen estaba allí en la habitación de al lado, en los pasos firmes por el corredor, en la presencia constante que ya no necesitaba ser anunciada. Pertenecer, descubrió Alice, no sucedía de golpe, sucedía en pequeños gestos. Las mañanas comenzaban con Helen cepillándole el pelo. Alice se sentaba ante el tocador, observando en el espejo cómo unas manos pacientes desenredaban sus rizos, hablando suavemente sobre el día, a veces sobre nada, a veces sobre todo.
¿Te sientes en casa?, preguntó Helen una mañana. Alice la miró a través del reflejo, sorprendida por la pregunta. Sí, respondió simplemente, porque tú estás aquí. Helen sonrió. Todavía había asombro en esa sonrisa, pero ahora también había permanencia. Los desayunos eran ruidosos. Jonathan hablaba demasiado, contando historias exageradas sobre caballos, perros y aventuras que solo existían en su imaginación. Alice escuchaba, hacía preguntas, reía. Su padre los observaba a los dos con esa expresión tranquila que Alice había llegado a reconocer como gratitud. La señora Dawson se quejaba del desorden, aunque sonreía cada vez que pensaba que nadie la miraba, y Alice se dio cuenta de que ya no observaba todo desde fuera. Estaba dentro. Era parte de ello. Pertenecía sin esfuerzo. Las tardes se dedicaban al aprendizaje. Vincent insistió en un tutor, y Alice descubrió que disfrutaba de las historias incluso cuando tropezaba con el francés y la etiqueta. Helen se quedaba cerca, tejiendo, escuchando. Cuando el tutor se iba, le pedía a Alice que leyera en voz alta. Alice comprendía, incluso sin que se dijera, que estaba aprendiendo también para Helen. Las noches pertenecían a Jonathan. El niño siempre aparecía con alguna excusa, una pesadilla, un juguete roto, una historia inacabada. Alice nunca le rechazaba. ¿Crees que nuestra madre estaría feliz?, preguntó él una noche. Alice tocó el broche de rosa de plata en su pecho. Creo que sí. Jonathan se acurrucó más cerca, satisfecho con la respuesta. La primavera trajo visitantes, curiosos, gente excesivamente educada, ojos que pesaban más que las palabras. Alice aprendió a sonreír, a responder con cuidado, pero odiaba ser observada como una curiosidad en lugar de como una hija. Helen lo notó. Lo que importa no es lo que ellos piensen, dijo una tarde. Es lo que tú sabes. ¿Y qué sé yo?, les preguntó Alice. Que perteneces aquí. Y Alice sabía que era verdad. En una brillante mañana de abril, bajó a desayunar y encontró la casa en su murmullo habitual. Jonathan robando una tostada, Helen sirviendo el té, la señora Dawson quejándose de un mantel manchado. Vincent estaba sentado a la mesa leyendo el periódico. No dijo nada al principio, simplemente dobló el papel con cuidado y lo deslizó hacia ella. Alice reconoció su propio nombre antes de entender por qué. Lady Alice Lennox. El aviso era breve, formal, casi impersonal. Hablaba del reconocimiento adecuado de los documentos entregados al abogado de la familia, de la residencia oficial en Ravens Hollow. No mencionaba milagros, ni pérdidas, ni esperas, y sin embargo todo estaba allí. Alice tocó el papel como para confirmar que era real. No sintió miedo, solo una extraña calma, como si algo finalmente se hubiera asentado en su lugar en el mundo. Vincent volvió a doblar el periódico. Ahora ya lo saben, dijo simplemente, y algo se asentó en su interior. Ya no había temor de que aquello pudiera ser arrebatado. Algunas cosas, una vez encontradas, no se vuelven a perder. Aquella tarde, Alice fue sola a la capilla. Se arrodilló ante la rosa de la vidriera y tocó el broche en su pecho. Gracias, susurró, por esperar, por creer. Se quedó allí, sintiendo que algo se anclaba en ella. No miedo, ni duda, alivio. Esa noche, acostada en la cama, Alice miró la rosa de invierno seca en su escritorio, el soldado de plomo de Jonathan en la mesita de noche, y escuchó a Helen tararear suavemente en la habitación de al lado. Y por primera vez en su vida, Alice no necesitó buscar dónde estaba. Sabía que estaba en casa. Epílogo. Primavera. Abril de 1824. Los rosales estaban en flor. Alice caminaba lentamente entre ellos, rozando los pétalos con los dedos, respirando la fragancia que llenaba los jardines. Blanco, rubor, rojo intenso, todos florecidos a la vez, como si hubieran estado esperando este momento. Tenía 11 años ahora. Su pelo había crecido, trenzado por Helen esa mañana. El vestido azul pálido se movía suavemente con la brisa. En su pecho, el broche de rosa de plata descansaba donde siempre lo hacía. Jonathan corría por delante,
persiguiendo mariposas con la red que había recibido por su cumpleaños. Reía a carcajadas mientras los perros ladraban siguiéndole. Alice sonrió al mirarle. Su hermano había crecido, estaba más seguro de sí mismo, pero seguía teniendo el mismo corazón abierto que una vez le ofreció un pequeño soldado de plomo en una lejana mañana de Navidad. Parecía imposible que hubiera pasado tan poco tiempo. Se sentía como toda una vida. Desde la terraza, Vincent observaba a sus hijos. Hijos. La palabra todavía le sorprendía, no con duda, sino con gratitud. Alice era diferente ahora, más ligera, no solo de cuerpo, sino en la forma en que habitaba el mundo. Reía con facilidad, se quejaba de sus lecciones de francés, hacía planes con la naturalidad de alguien que cree en el mañana. Por la noche, Vincent todavía pasaba por su habitación. Todavía la veía dormir, no por miedo, sino por reconocimiento. Helen apareció en los jardines cargando una cesta de pan y fruta. «Pensé que tendrías hambre», dijo. Alice robó una manzana riendo. «Siempre la tengo». Helen le acarició el pelo sonriendo. Había nuevas hebras de plata allí, líneas que no existían antes, pero había algo más raro también: paz. «Gracias por quedarte», dijo Alice en voz baja. Helen le tocó la mejilla con ternura. «Gracias por dejarme entrar». En la biblioteca, Alice se sentó al lado de su padre. «¿Todavía enciendes velas en la capilla?», preguntó ella. «A veces», respondió él, no por dolor, sino por gratitud. Ella pensó por un momento. «¿Crees que mamá sabe que estoy bien?». Vincent la atrajo hacia sí. «Estoy absolutamente seguro». Alice apoyó la cabeza en su hombro. «Te quiero, papá». «Yo también te quiero, pequeña Rosa». Aquella noche, la familia se reunió en el gran salón. Jonathan mostró dibujos torcidos. Alice leyó en voz alta. Helen tejió. Vincent los observaba a todos, guardando cada detalle, sabiendo que la felicidad no es algo que uno posee, sino algo que uno vive. Antes de acostarse, Alice fue a la ventana. La luz de la luna bañaba los jardines y los rosales se mecían suavemente con la brisa nocturna. Tocó el broche en su pecho. «Buenas noches, mamá», susurró. Se acostó tranquilamente, segura de su lugar en el mundo. Más tarde, Vincent pasó por la habitación de su hija, la vio dormir, y luego se detuvo ante el retrato de su esposa. Y aquella noche, Ravenshollow durmió en silencio, las velas apagadas, las puertas cerradas, los rosales en flor, una casa hecha de piedra, de memoria y de un amor que supo esperar. Porque algunas historias no necesitan finales grandiosos, solo promesas cumplidas. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Si todavía estás aquí, significa que caminaste junto a estos personajes a través de la espera, la pérdida y los momentos tranquilos que los llevaron de vuelta a casa. Si esta historia te conmovió, aunque sea un poco, por favor deja un «me gusta». Realmente ayuda más de lo que imaginas. Y si aún no te has suscrito, me encantaría tenerte aquí, descubriendo más romances históricos moldeados por el silencio, la emoción y el significado. Que esta Navidad traiga calidez, recuerdos amables y nuevos comienzos. Y por encima de todo, ese sentimiento que todos buscamos, una sensación de hogar. Les deseo a ti y a tus seres queridos una muy feliz Navidad con paz en el corazón e historias que se queden con ustedes.